Bien, hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos, esperando que todos estén contentos, gozosos en esta mañana, estar aquí disfrutando de la presencia de Dios, hermanos, disfrutando de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver un tema importante en esta mañana, hermanos, en la predicación de esta mañana, esperando que todos sea beneficioso para ustedes, como lo es para mí, porque pues yo la preparé, ¿verdad? Y a mí fue el primero que me habló. Primero que me hizo aprender cosas de la palabra de Dios en este tiempo que estoy preparando. El tema que vamos a analizar, hermanos, si gustan apuntar, se llama la decisión de pecar y el no pecar. ¿Sí? La decisión de pecar y no pecar. Sí, hermanos, vamos a orar para iniciar con la palabra de Dios. Bendito Dios, Padre Santo, es hermoso, Padre, poder estar delante de tu presencia, Padre, y ser utilizado por ti, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Padre Santo, para que todos salgamos beneficiados, Padre, fortalecidos de escuchar tu palabra, Señor, y bendecidos por ti, Padre Santo. Permite que este tiempo sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, para la gente que vea este video, Padre Santo, y la enseñanza que se vea sea para todos una bendición tremenda de tu parte, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das, por esta palabra que tú me diste, Padre, y que sea tu palabra la que se enseñe, seas tú el que hables, Padre Santo, seas tú el que ministres a cada uno de nosotros, a cada uno de todos los que estamos aquí y los que verán este video, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Bueno, para poder dar inicio, hermanos, a esta parte de la palabra de Dios, ¿sí? Vayamos al Salmo 51.5, por favor. Salmos 51.5. Aquí está hablando el rey David. Vamos a ver qué dejó expresado el rey David aquí en este salmo. Salmo 51, 51, verso 5. Dice aquí así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí cuando escribe esto el rey David, hermanos, pues estaba pasando momentos complicados y difíciles, hermanos, porque pues había destruido el matrimonio, había cometido adulterio con un amigo, ¿sí? Y este amigo pues hasta inclusive lo llevó hasta el asesinato. ¿Por qué? Pues porque era así, por encubrir su pecado, por matar, por desear a la mujer de su amigo, por embarazarla y por matar al marido de ella, ¿no? A su amigo, porque era su amigo, ¿sí? Es importante que empecemos a reflexionar sobre este asunto, hermanos, porque no dudo que muchos de nosotros, hermanos, pasamos por situaciones a veces complicadas y difíciles con relación a veces al pecado que nosotros cometemos, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que es bueno, que nos damos cuenta que hemos pecado, pero en el caso del rey David, hermanos, él estaba inconsciente de su pecado, estaba consciente de lo que había hecho, hasta que llega el profeta Natán y le dice, lo confronta y le dice la situación en la que se encontraba él, cuando le expresa la ilustración de una corderita, y que él mató a esa corderita y que se quedó con eso. Y él, cuando escucha esta historia, se molesta y dice: este hombre merece morir.
Pero la situación que no se esperaba es que el profeta le dijera que ese hombre era él, el que había hecho tal acto de maldad, ¿sí? Por haber tomado una mujer que no le correspondía y haber matado a su amigo. Cuando él escucha las palabras del profeta, entiende la maldad de su pecado, comprende la gravedad del asunto, hermanos, y pide perdón a Dios, se arrepiente, y en ese arrepentimiento es cuando entonces busca en oración el perdón de Dios, y por eso es que escribe estas palabras. Miren lo que dice aquí, veamos al inicio del versículo de ese capítulo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Levántame más y más de mi maldad, pero lávame, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mal. ¿Sí? Así es como él está reconociendo su pecado. No vamos a leer todo este pasaje, hermanos, pero sí es importante que meditemos sobre esto, porque nosotros estamos constantemente ante la disyuntiva de pecar o no pecar, pecar en la trampa del diablo o ceder, o no ceder a la trampa del diablo. ¿Sí? Podemos decir entonces, hermanos, que nosotros podemos tomar la decisión de no pecar o sí pecar. Por eso es el tema, la decisión de pecar y no pecar, porque en nuestras manos está el tomar esa decisión de decir que no pecaremos o sí pecaremos. ¿Sí? Es importante entonces que meditemos sobre esto y que reflexionemos en esta ocasión sobre este tema que vamos a iniciar. ¿Sí? ¿Por qué es importante meditar en esta cuestión? Porque nosotros estamos bajo esa situación de que a veces pecamos, a veces nos limitamos y caímos en pecado, así como el rey David cometió esta tremenda maldad. ¿Sí? Veamos un ejemplo más, de esta extensión y ver por qué podemos decir que nosotros tenemos la autoridad de negarnos a pecar. ¿Sí? Vayamos por favor aquí al capítulo número 4 de Génesis. Vamos rápidamente ahí a Génesis capítulo 4, aquí con la primera los primeros humanos que habitaban la tierra. Y esta historia, hermanos, es la de Caín y Abel. ¿Sí? Todos sabemos lo que acontece con este hombre, con Caín, que él mata a su hermano. ¿Sí? Pero algo importante que podemos notar es que él pudo haberse negado a no matar a su hermano, pero no lo hizo. Inclusive Dios le alerta y le avisa y le aconseja que lo que está haciendo no está bien. Miren, veamos aquí en el capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? No vamos a ver los versículos anteriores porque ya conocemos la historia, solamente vamos a ver lo importante de lo que estamos hablando. Aquí en el versículo 7, vean, analicemos lo que dice Jehová a Caín. Leámoslos desde el versículo 6. Veamos el versículo 6. Dice: Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has
ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Aquí Dios, hermanos, está hablando con Caín y le está preguntando por qué la razón de su enojo, de que hasta sus semblantes se decayó. ¿Ustedes han visto una persona cuando está enojada, hasta el grado de cómo se ve una persona como que se ve hasta a veces, ¿sí? Cambia su físico, cambia? Pues, en este caso a Caín le pasó lo mismo, pero Dios le hace una advertencia y le dice: si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Caín no estaba haciendo lo correcto, se estaba dejando llevar por un sentimiento de coraje, de ira, de envidia. Ese tipo de emociones estaban dominando la vida de Caín, estaban dominando su vida, y se dejó llevar por ellos, y como consecuencia pues mató a su hermano. No escuchó la palabra de Dios cuando él le dijo, miren, volvamos a leerlo aquí en la parte final de este capítulo 7, cuando dice: el pecado, ahí a partir de la coma, dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Aquí dice que está tocando, menciona que el pecado es como si estuviera una persona que nos visita a nuestra casa y que está tocando la puerta, y que nosotros decidimos abrirle o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no se toma la decisión de abrir a una persona cuando toca la puerta? ¿De abrirle o no abrirle? ¿Dejarlo pasar, no dejarlo pasar? ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Usted toma esa decisión. O sea, por una cosa es que le pueda dejar, a lo mejor le abra y lo atienda ahí en la puerta, ¿no? Sí. Pero también está la decisión de que usted permite que entre a su casa. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Que a veces nosotros le abrimos la puerta al pecado, y no nomás abrimos la puerta, sino que dejamos que pase a nuestra casa y mora con nosotros. Mora en nuestra casa el pecado, y estamos haciendo casi lo mismo que lee David. Estamos cegados por el pecado, y que a veces no nos damos cuenta que el pecado está en nuestra casa, que está ahí, estamos en pecado, y que necesitamos que alguien vaya a nuestra casa y nos lo diga, así como se le dijo o le sucedió a David, porque estamos ciegos en ese momento. Caín estaba ciego en ese momento. Vemos en el caso de David, hermanos, va el profeta y le dice la situación en la que se encontraba, pero él sí escuchó. Él prestó atención a lo que le dijo el profeta Natán. ¿Caín escuchó a Dios? Pregunto. No escuchó. ¿Por qué? Porque mata a su hermano. ¿Sí? Porque mata a su hermano. Esto es, vuelvo a repetirles, porque nosotros tenemos la autoridad sobre el pecado. Dice ahí, dice: a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. O sea, nosotros podemos enseñarnos del pecado, no permitir que el pecado domine a nosotros, no nos domine, no dejarnos llevar por esa situación de ese momento. Él se dejó llevar por ese momento. ¿Qué pasó con David? Se dejó llevar por el momento, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Él se sube a la azotea, todos conocemos la historia. Al principio de cuentas, él tenía que estar en la guerra. David tenía que estar en la guerra porque la nación de Jerusalén, Israel, estaba en guerra. Pero él no va a la guerra. Estaba de ocioso, estaba de flojo. Dice que se levantó ya casi tarde. Estaba durmiendo hasta la tarde, imagínense, acostado en su cama. Entonces se levanta, se sube a la azotea y ve que una mujer se estaba bañando. Hasta ahí podemos decir que está bien. Pues fue algo que no planeado, algo que no.
pues ¿qué vas a ver? Es como aquí, pues, subimos aquí, o ustedes en su casa, a lo mejor tienen ahí su casa y se pueden subir a la azotea y de repente ven algo que no deben, que no deben ya estar viendo, ¿no? Pero ustedes se quedan viendo. Primero de cuentas, usted se queda viendo. ¿Qué pasó con David? Se quedó viendo. Al ver, ¿qué pasó? Empezó a codiciar a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Ya que después la codició, investigó quién era. Ya que supo quién era, no le importó de quién era la mujer. Dijo, tráiganmela. Se la llevaron. ¿Y después qué pasó? Ya sabemos qué pasó. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando las cosas en cuestión del pecado, hermanos? Cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado. Nosotros en este caso, David lo que pudo haber hecho es, ok, subió a la azotea, vio que estaba bañando, se retiran. Ya la vio, pues ya que. Sí. Pero no, siguió estando ahí observándola, siguió viendo, permitió que su pensamiento lo dominara, el deseo lo dominara. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Nosotros podemos dejarnos dominar por el pecado o pararle, cerrarle la puerta. Eso es lo que está diciéndole Dios a Caín. ¿Sí? Detenerlo ahí. No abrirle la puerta. Pero él se la abrió, hermanos. Caín abrió la puerta también. Y mató a su hermano. ¿Cómo entonces es que el pecado entra a la vida de cada uno de nosotros? Bueno, revisemos al capítulo, hay Génesis, pero en el capítulo 3, analicemos estas situaciones, escenas de pecado que cayeron, que tenemos aquí, estos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. En el capítulo número 3, veamos, ya también conocemos la historia esta, no es necesario que hablemos un poquito más de esto, solamente vamos a hablar de puntos específicos. Vayámonos al versículo número 6 del capítulo 3 de Génesis. Veamos lo que ocurrió en ese momento, cuando el diablo está con ella, está con los dos, ¿no? Está con Caín, con Adán y con Eva. Y miren lo que lo que acontece después de que el diablo le dice. Miren la actitud de Eva, cómo cambia. Dice, y vio la mujer que el árbol, ¿nos estamos ahí, verdad? Sí. Dice nuevamente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está el punto, vio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó lo que vio del caso de David? Vio. Bueno, dice, y que era agradable a los ojos. También la mujer estaba agradable a sus ojos, ¿verdad? Luego de David. Dice, y el árbol codiciable, o sea, codició el árbol para alcanzar la sabiduría, o sea, que deseó tener la sabiduría de Dios, codiciar esa sabiduría. Dice, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el pecado inicia por los ojos? De los ojos pasa a los pensamientos y luego de ahí a las acciones, a las emociones. ¿Sí? Y después da el pecado. ¿Cómo lo define Santiago? Vamos a Santiago. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 1. Y vamos al versículo 14, hermanos, por favor. ¿Cómo es que define esta acción este siervo de Dios?
Santiago. ¿Nos estamos ahí? Un fuerte amén, hermanos, por favor. 1:14. Dice ahí. Fíjense cómo define esta acción que estamos analizando, cómo lo define Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago? Que ¿cómo es el pecado? Que es atraído por su propio ¿qué? Concupiscencia, o sea, por su propio deseo, hermanos. ¿Sí? Es atraído y seducido, dice. El 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ya se ha conseguido, o sea, después de que se ha caído el pecado por el propio deseo, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En el caso de Caín y Abel, ¿así ocurrió? ¿O cómo van ustedes? ¿Verdad que sí? Fue consumado el pecado y dio la muerte. En el caso de David, hermanos, Dios lo perdonó y no murió. Murió el hijo que concibió con ella, el primer hijo. Pero él no murió. Dios tuvo misericordia de él, lo perdonó, pero tuvo consecuencias. Ese mal acto tuvo consecuencias desastrosas, porque a partir de ese momento su vida familiar pues fue un caos tremendo. Un caos tremendo. Sí. Aquí es entonces como Santiago lo define, como lo describe Santiago, ¿sí? Pero aparte, nosotros que no entendemos, a veces estamos ciegos, que no entendemos lo que es el pecado y estamos encerrados en el pecado. Podemos nosotros, si no nos damos cuenta que estamos en pecado, así como David no se daba cuenta que estaba en pecado, nosotros podemos estar en algunas circunstancias que no nos damos cuenta que estamos en pecado. Y estar en pecado, somos esclavos del pecado. Jesucristo así lo definió, hermanos. Miren, Juan 8:34, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 34. Vamos a leerlo, por favor. Dice ahí Jesucristo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí, en este pequeño pasaje, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo tiene mucha enseñanza, los que podemos comprender nosotros hablando del pecado. La gente que practica el pecado dice que es esclavo del pecado. Aquí menciona que si entonces es esclavo del pecado, y hace Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hace ilusión de que cuando un esclavo que sirve a un amo, está como un esclavo y no vive para siempre en esa casa con su amo, porque va a llegar el tiempo que va a tener que retirarse de la casa. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero dice, el Hijo sí se queda para siempre. ¿Sí entienden eso? Nuestros hijos, hermanos, viven con nosotros en nuestra casa, ¿sí? Se queda en nuestra casa, porque a veces si nosotros tenemos una propiedad ¿a quién se la vamos a heredar? Al hijo, al esclavo no. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí pasa a decir, así que si el Hijo libertare, los días de libertad, será verdaderamente libre. Ahí está haciendo alusión a quién, a sí mismo, a él mismo, porque el Hijo es el que puede dar libertad a ese esclavo, y entonces ya serán libres. ¿Pero libres de qué? Del pecado. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo.
Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros? Porque el rey David decía, o dijo, que el pecado había nacido. Es cierto que nacimos en pecado, condenados, así estamos diciendo, éramos esclavos del pecado. Pero aquí dice que por el Hijo somos liberados. ¿Sí? Ok, nosotros ya tenemos ese conocimiento, ya sabemos que por medio de Jesucristo somos libres. Pero aquí hay un punto importante. ¿Seguimos pecando? A pesar de ello, y seguimos siendo esclavos del pecado, ya que a pesar de que Jesucristo, por su sacrificio, hemos sido justificados, santificados, llamados a ser santos, como dice Pablo ahí en los Corintios. Hoy estuvimos analizando de varias cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintios. Había inmoralidad, había división, ¿sí? No tenían un respeto por la cena del Señor, ¿sí? Y otras cositas que por ahí veremos más adelante, ¿sí? Pablo les llama la atención, ¿ya? En cuanto a estas situaciones que estaban viviendo. Nosotros es cuando aquí entramos nosotros, hermanos. ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos asistiendo a una iglesia, viendo una iglesia, leyendo la palabra de Dios, siendo enseñados, instruidos por Dios. Pero, ¿qué hay de nosotros? El apóstol Pablo dice que es para exhortación, por el cual escribió la carta. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que era para exhortación. Yo quiero, hermanos, yo no sé cuál sea nuestra forma, cómo estamos viviendo, qué estemos haciendo en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. Pero a veces damos por sentado que somos salvos y que ya hemos hablado que la salvación se pierde, ¿no? Hemos hablado, pues ya estamos sentados de que ya somos hijos de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, y que nos ha separado del amor de Dios, ¿no? Pero el punto es, estamos también siendo esclavizados por el pecado, practicando algún pecado que quizás no queremos dejar, o no nos damos cuenta que estamos haciéndolo. Así como Caín no se quiso dar cuenta, como David, que no se daba cuenta, que hasta que se le llamó la atención, se dio cuenta de la situación en la que estaba. Y nosotros quizás estemos haciendo lo mismo. Es diferente cuando uno a veces comete errores, porque somos humanos imperfectos, que a veces nos equivocamos. Es diferente a estar cometiendo pecados constantemente. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, hermanos. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando él dice que quería hacer lo bueno, pero lo malo estaba presente. Vayamos al capítulo 7 de Romanos. Miramos aquí en el capítulo 24.
Vamos a leer desde el 21, por favor. Desde el verso 21. Dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta clase, de este cuerpo de muerte? A veces muchos de nosotros, hermanos, llegamos a sentir tener esta misma actitud que tuvo el apóstol Pablo, que cuando queremos hacer lo bueno, no podemos hacer lo bueno. ¿Sí? Pero esa situación es diferente, y de esa situación somos librados. Somos librados. ¿Sí? Si usted ve aquí en el versículo del capítulo 8, vea cómo sigue hablando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 8, en el verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está el punto. ¿Se acuerdan que aquí en el capítulo 7 está preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí ya lo vio? En el 24 dice, miserable de mí. En el capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, él mismo da la respuesta. Dice, en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de qué? Del pecado y la muerte. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetó a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, son nosotros. ¿No? Esa es entonces la respuesta que da el apóstol Pablo con relación a la pregunta que dice, ¿quién va a librarme de este cuerpo miserable? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién nos va a librarnos? Pues aquí da la respuesta. Aquí da la respuesta a esta interrogante que el apóstol Pablo plantea. ¿Sí? Que el apóstol Pablo plantea, hermanos. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos analizar y ver. Cristo
nos compró con su sangre. Hemos llegado a ser esclavos de Cristo por amor. Entonces nosotros ya no estamos bajo eso, ¿sí? Bajo esa condenación por Cristo Jesús. Regresemos aquí al capítulo 6. En el capítulo número 2, en el capítulo 6, verso 2. De Romanos. Estamos analizando ahí la carta de Romanos. 6:2. 6:2 de Romanos. Dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, hermanos, fuimos libertados de la muerte del pecado, la ley del pecado, por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo tuvo la autoridad para decir no, cuando también fue tentado por el diablo. Somos tentados, hermanos, como dice Santiago, por nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones del mal, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos que hacer una evaluación cuidadosa que incluye qué hacemos, con quién estamos, lo que comemos, cuando cometemos algún pecado. Si hay algún pecado que esté dominando nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Hay gente que pues se droga, gente que se alcoholiza, tiene sexo ilícito, en fin, hay diferentes, el chisme, la pereza, es egoísta, tiene amor al dinero, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, hermanos, qué es lo que a nosotros todavía no podemos, sigue dominando nuestra vida, y nosotros podemos decidir hasta aquí y decir ya no de esto. Así como el rey David, que entendió que estaba equivocado y enderezó el camino y dijo y buscó la presencia de Dios pidiéndole perdón, nosotros también podemos hacer lo mismo. Si usted detecta que hay algo en lo cual no ha podido dejar, está batallando y tiene que pedir ayuda a Dios para ello, así como David, hágalo. No deje que el pecado lo domine, no deje que el pecado domine su vida. Usted puede ganarle al pecado, así como le digo a Caín, pero tú puedes dominarlo. Así digo, nosotros podemos dominarlo. Podemos dominar el pecado, hermanos. Podemos tomar esa decisión de pecar o no pecar. En nuestra mano está. Alguien dice, pues que nacimos con pecado, como dice David. Sí, nacimos en pecado, pero por Cristo hemos sido justificados. En el caso de David todavía no había el sacrificio de Jesucristo, no existía todavía, ¿sí? Hoy sí existe esa justificación, existe esa reconciliación con nuestro Padre Celestial, que es el sacrificio de Jesucristo. A David se le perdonó. Claro, que tuvieron que vivir ciertas consecuencias en su vida. Nosotros quizás también tendremos que, después de que hayamos confesado nuestro pecado y hayamos recibido el perdón de Dios, quizás tengamos que vivir con ciertas consecuencias en nuestra vida. Y de modo, pues son consecuencias que no podemos evitar.
Pero esto nos muestra, hermanos, que sí podemos decir no al pecado, que así podemos darnos cuenta que estamos pecando. Por eso tenemos que examinarnos. Hay que examinarnos nosotros mismos, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando con nosotros, ¿sí? qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es diferente el cometer un error a vivir en pecado. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Cosas que son diferentes, hermanos. Bien, regresemos a Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice ahí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es en la verdad la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir cómo concluye, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y luego aquí, vayámonos hasta el versículo 33, hermanos. Más bien vamos a leer antes, el versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí estamos, hermanos. ¿Sí? Leyendo hasta ahora, brinquémonos al versículo 37. Más bien, sigamos leyendo, no perdamos el libro. Dice, el 35. ¿Quién nos separará? Vamos a hacer una pausa, en vista de todo lo que hemos leído anteriormente, de que si Dios nos justifica, ¿qué nos puede acusar? ¿Sí? El apóstol Pablo, después de que lista todo esto,
Él pregunta, dice aquí en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, desnudez, peligros o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni los de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, a ser reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar limpios delante de su presencia. Él nos va a justificar, nos va a limpiar. De gloria en gloria nos va limpiando, justificando. Dice que estamos viendo, porque aquí el apóstol Pablo leímos que también nuestros cuerpos van a ser justificados, santificar nuestros cuerpos, porque somos limpios en espíritu, pero nuestro cuerpo también va a ser justificado, purificado. Así lo dice, aquí lo acabamos de leer. Hermanos, tenemos que nosotros entonces analizar todo esto, meditar lo que la palabra de Dios le dice, hermanos, y que no perdamos por un pecado estas maravillosas bendiciones de parte de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que nos separará del amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? El pecado. ¿Usted quiere estar separado de Cristo? ¿Quiere estar lejos de Cristo? Después de conocer estas maravillosas bendiciones de Dios, que Dios está poniéndonos en bandeja de plata, dice por ahí, ¿usted lo va a despreciar? Pregunto yo. ¿Lo va a despreciar esta maravillosa bendición de ser justificados, limpiados, reconciliados con Dios, por querer seguir viviendo en pecado, porque no querer dejar y seguir siendo esclavo del pecado? Por eso es lo que yo decía al principio, podemos nosotros tomar esa decisión de no pecar, de no pecar. En nuestras manos está Dios. En el tiempo pasado, cuando Israel estaba en el desierto, Josué les preguntó a los israelitas que para ellos quién era Dios, si era Jehová o los Baales. Dice, pues si para ustedes se dice Dios, pues váyanse con ellos. Pero dice, en cuanto a mí, en mi casa, seguiremos. ¿Cuál es tu decisión tuya? ¿Ser libertado por Cristo Jesús? ¿Coheredero con Cristo Jesús en el cielo? ¿O ser esclavo del pecado y muerto? Estar alejado de Dios eternamente. ¿Puedo disfrutar los placeres de este momento? El apóstol Pablo dice que no se compara nada lo que estamos viviendo con las cosas que vendrán. Eso lo acabamos de ver. ¿Cómo dice? ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a elegir? ¿Seguir pecando o dejar de pecar? Porque eso es lo único que puede dejarnos de Dios, hermanos. Es seguir pecando. Somos escogidos de Dios, hermanos. Si Dios quiere que lancemos el arrepentimiento, y si Dios nos habla de estas cosas, es porque nos quiere limpios, nos quiere santos, nos quiere sin pecado. Él decía a Israel: yo quiero que sean perfectos porque yo soy perfecto. Yo quiero ser santos porque yo soy santo. Así decía. Y eso que estaban en la ley, imagínense nosotros que estamos por gracia. Meditemos, hermanos. Meditemos
Yo les pido un momento que meditemos sobre lo que hemos analizado en esta mañana, hermanos. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Y así, con los ojos cerrados, medite en lo que hoy escuchó en la palabra de Dios. La misericordia y la gracia de Dios se manifiestan en nuestras vidas, hermanos. Como Dios, tanto es su amor de Dios, que Él no nos deja solos. A Caín no dejó solo. Él habló con él y le dio una advertencia, la cual él no prestó atención a esa advertencia de parte de Dios. Nosotros prestaremos atención a la advertencia de Dios en este tiempo, donde se nos avisa que Él quiere que vivamos santos, que seamos perfectos, que hemos sido comprados por el precio y el precio de la sangre de Jesucristo, y que somos coherederos con Jesucristo. Meditemos, hermanos, sobre esta situación. ¿Qué está estorbando? En otra parte de la Biblia dice que ¿qué fue lo que estorba para que sigamos corriendo esta carrera de la fe? Así pregunta el escritor de los Hebreos: ¿qué está estorbando para continuar en este camino? Yo les pregunto ahora, hermanos, ¿hay algo que estorbe en su vida con Cristo? ¿Hay algo que está estorbando en nuestra vida, nuestra caminar, nuestra relación con Dios? Quitemos eso que estorbe en nuestra relación con Dios. Despojémonos de todo eso malo que quizás pudiéramos estar haciendo. Y hagamos lo que hizo David. Ir a la presencia de Dios y pedir perdón por eso malo que estamos haciendo. Él fue perdonado, hermanos, y estando sin gracia, hoy que nosotros tenemos el sacrificio de Jesucristo, la reconciliación por la vida de Él. Dice ahí que el apóstol Pablo que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Qué no nos dará Cristo si no negó a su propio Hijo? Hermanos, tenemos la garantía de parte de Dios. Sí, solo es cuestión de nosotros, hermanos, tomar una decisión en nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? ¿A quién seguiremos, hermanos? ¿A quién haremos? ¿Cuál es la decisión que tomamos, hermano?
en santidad, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quiere agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Miraré mis ojos, miraré mis manos, miraré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Miraré mis ojos, miraré mis manos, miraré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Bendito Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Padre Santo. Agradecidos estamos, Padre, por todas tus bendiciones, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre, por todo el amor que nos has mostrado, Señor. Venimos delante de ti, Padre, porque queremos agradarte y vivir en santidad para ti, Señor. Perdona si te hemos ofendido, Padre, perdónanos si hemos pecado, perdona si hemos actuado mal, si hemos dicho algo, si hemos visto algo, si hemos tocado algo, Padre, si hemos pensado algo que va en contra de tu palabra, Señor. Todo aquello que hemos hecho, Padre, ten misericordia de nosotros y no lo tomes en cuenta, Padre. Venimos delante de ti, Padre, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú nos perdones, Padre, limpies toda maldad, Señor, como dice el apóstol Juan, y que perdones todas nuestras transgresiones, todo lo malo que hemos hecho, Padre Santo. Que podamos vivir, Padre, haciendo tu voluntad, Padre, todos los días de nuestra vida, Padre Santo. Queremos vivir en santidad para agradarte a ti, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea ensalzado, Señor, para que tu nombre sea demostrado, Padre, que seamos transformados de gloria en gloria para la gloria de tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, pues esto es todo. Esperemos que esta haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Para mí lo fue. Para mí fue mucha bendición y espero que ustedes también les hagan mucha bendición esta palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a recoger las ofrendas, hermanos.